Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la locura de compras de este pasado mes de mayo. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver, si veis cómo tengo la mesa es alucinante, porque hay un montón de compras de este pasado mes de mayo. Hay compras prácticamente de todos los sistemas, desde Game Boy hasta pues, pasando por Xbox, Nintendo, Play, de todo. Así que lo he separado por sistemas. Primero vamos a ver lo que he comprado de Xbox, luego vamos a ver todo lo que he comprado de PlayStation y luego todo lo de Nintendo, ¿vale? Así que vamos a empezar, lo hacemos en Xbox, tenemos algunos de la original, de 360 y de One. Así que empezamos por la Xbox original, lo hacemos con este Fusion Frenzy. Vale, esto es un juego en el que, bueno, es como una especie de concurso. Ahí lo veis que lo compré en Cex por 6 euritos, le falta el manual, pero bueno, luego en algunos rastros y demás, algunos de ellos los suelo conseguir y además muy baratitos, 2, 3, 4 euros. Así que ya lo compro y ya está, pero bueno, tampoco es algo que ya sabéis que valore mucho ya últimamente, porque por culpa de eso he perdido grandes ofertas de grandes juegos, como por ejemplo este hubiera sido el caso, ¿no? Este Fusion Frenzy, que como digo es un juego en el que, bueno, pues metemos a varias personas dentro de una bola, como si fueran una especie de hámster, y estamos con un concurso, ¿no? Hay que hacer varias pruebas dentro de las bolas, hacer combates entre nosotros, ir tirándonos de la plataforma en la que estamos, otro de ir saltando por varias plataformas, otro que es como un circuito, como si fuéramos canicas y tenemos que ir haciendo el circuito. En fin, son un montón de pruebas de minijuegos. En total, aquí lo veis, 45 minijuegos, ¿vale? De este Fusion Frenzy y bueno, pues varias pruebas en las que, como digo, estamos dentro de una bola. Así que un juego curioso y exclusivo de la Xbox original, ¿eh? Por otro lado, otro de Xbox original, tenemos este Project Gotham Racing, que bueno, esto aquí lo veis también en Cex por 8 euritos. Esto era lo que iba, o sea, antes de Forza Motorsport, ¿vale? Antes de Forza teníamos estos Project Gotham, en este caso tuvimos dos partes, las dos ya la compré hace tiempo, y ahora tuvimos esta primera parte, que esto es pues nada, un auténtico juegazo de carreras. La verdad, para ser de la Xbox original, se ve de maravilla, se ve de maravilla. Y veis el mando original de Xbox, ¿eh? Yo ya tengo el que fue, digamos, como una especie de actualización de este mando, porque este la verdad era enorme, en las manos era enorme y muy incómodo, ¿vale? Y la verdad es que luego yo ya me compré, bueno, yo de hecho ya me compré la Crystal, el modelo Crystal con el mando ese actualizado, ¿vale? Ahí vemos el Opel Speedster, ¿no? Se llamaba este. Qué mítico, tío. Qué mítico. Así que bueno, aquí tenéis el manual. Como digo, aquí vemos algunos de los coches. Y ya digo, era un juego en el que se veía realmente bien para ser una consola. Es que esto ya sabéis que era como un PC. Esta Xbox era como un PC. Y la verdad se veía de maravilla este juego. Así que le tenían muchas ganas de tener otro de los exclusivos de Xbox, ¿eh? No creo que esta semana, en este mes, estemos viendo vídeos porque ya digo, voy muy apurado de tiempo y es que tengo como 50 juegos, así que podéis imaginar el currazo que sería editar esto. Es que es imposible, ¿vale? Es imposible. Si algunos llaman la atención, pues me sabe mal, pero ponerlo en YouTube y podéis ver algún trailer, algún gameplay o algo. Ahora saltamos ya a Xbox 360, lo hacemos con este True Human, ¿vale? Un juego de acción, ¿vale? De los típicos que había. Este, por cierto, no traía el manual. Y bueno, pues un juego que, como digo, había muchísimos en generación Play 3 360, un montón de juegos de acción, un montón de shooters y demás. Y este, pues bueno, era uno más de tantos, ¿no? Por 4,95 lo cogí por 5 euritos, para ir ampliando también catálogo de 360. No es prioridad, vale, pero bueno, así tenemos uno más y oye, por ese precio, por 5 euritos, tampoco va a pasar nada. Al igual que este Store Rise, vale, que este también por 3 euritos, pues ya veis, ¿no? De hecho este lo compré y tenía aquí el precinto, tío. Tiene el precinto puesto, no sé, es raro porque además no está ni roto, O sea, tiene por aquí un pequeño corte, pero el precinto está sellado el juego, Está sellado el juego, tal cual. Lo vamos a abrir por aquí, por supuesto, porque yo ya sabéis que no los conservo precintados y demás, me parece una chorrada.
Pero sí, es que este está precintado. Luego aquí sí que por dentro tiene aquí la pegatina estas típicas de Game. Pero bueno, y este pues nada, lo dicho, otro típico shooter de la época en el que, bueno, pues tenemos ahí una invasión alienígena y demás. Ahí veis algunos de esos bichos que aparecen. Y bueno, pues tenemos que acabar con una invasión alienígena, ¿vale? Y nada, lo dicho también, un juego que por 3 euritos, pues oye, de estos típicos shooters de la época que no innovaban en nada porque es que era la moda, era la época shooter completamente. Pero oye, lo dicho, por 3 euritos tampoco tienen nada a perder. Por 3 euritos también, otro de 360, nos hicimos con este Turning Point, ¿vale? Fall of Liberty. Que esto ya veis también, 3 euritos es nada, es un regalo. Y esto es por lo que serían los sniper, ¿no? Los juegos tipo sniper, en el que, bueno, llevamos ahí un francotirador y tenemos que ir pues en plena guerra y ir acabando con todos los enemigos. Ahí veis el manual, instrucciones para la resistencia, cuidado, Cuidado, que aquí nos explica un poquito el prólogo. Aquí veis algunas de las imágenes también. Otro shooter, que no pueden faltar los shooters en esa generación. Y bueno, pues otro más. Y como digo, este era por lo que era un poquito más a los juegos, lo que serían los snipers, ¿no? Los míticos snipers. Pues ese era este Turning Point. Y luego por aquí un juego mítico que destrozó un poquito lo que era la saga, pero bueno, había que tenerlo también, este beat'em up, este Golden Axe, Bear Rider. Que como digo, destrozó un poquito la saga porque es un juego que, bueno, ya veis, por 5 euritos es un juego que dentro de la saga se considera un poco morralla. No estaba desde luego a la altura de los míticos Golden Axe de la época de 16 bits y demás. O sea que ahí fue un poco... Pues intentaron revivir la saga, pero lo que hicieron fue matarla, básicamente, ¿vale? Pero oye, yo es una saga a la que le tengo bastante cariño, a Golden Axe. Y bueno, pues es un juego... sí que es verdad que hay gente que te va a decir que tampoco es tan malo como mucha gente cree o mucha gente lo pinta, pero aún así que no está ni muchísimo menos a la altura de los míticos Golden Axe de la época. Pero bueno, ahí está. Y ahora vamos a ir a Xbox One, que hay dos jueguecitos. Por un lado tenemos este Raid World War II, que también me hice con él por 5 euros. Es un juego de los creadores de Payday. Vale, ya sabéis que, de hecho, no sé qué mérito tiene eso, porque la verdad es que el Payday 3 ha salido bastante malo, ha salido bastante mal el juego. De hecho, es que es un juego nuevo y se ve como si fuera esto o peor. Se ve bastante mal gráficamente y luego jugablemente pues tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿no? Y aquí pues también, otro más de lo mismo, tenemos una especie de shooter en el que estamos ahí metidos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es así un poco más... no iba a decir cartoon, porque tampoco llega a ser cartoon, pero sí que se toma más un poco la guerra más en plan como broma, ¿no? Por así decirlo. O sea, no digamos que sigue la historia tal cual de cómo fue la Segunda Guerra Mundial, sucesos y demás. Es un poco más libre, pero bueno, es un juego curioso. Y luego, por otro lado, me hice con este Lego, la película, el videojuego, que esto se puso en Amazon, creo que fueron a 5 euros o algo así, se pusieron en Amazon, ya veis que está precintado. Como siempre os abro yo por aquí arriba los juegos. Por dentro abriría, pero es que no tiene absolutamente nada, es que no tiene nada, aquí lo veis, ¿vale? Es que nada, viene aquí una publicidad de Lego, pero nada relevante, no hay manuales ni muchísimo menos. Y nada, pues lo dicho, un juego ambientado en la película de Lego, un juego en el que narra ahí un poquito las batallitas del mundo de Lego. También ahí veis algunos superhéroes como por ejemplo está Batman, ¿vale? Así que bueno, pues ya sabéis, juegos muy entretenidos siempre los de Lego. Son juegos que a mí me gustan más jugarlos en Nintendo, la mayoría los tengo en 3D, en Nintendo 3DS o en PS Vita. Pero es que, tío, es que se puso tirado ese juego. Es que se puso tirado. Así que bueno, pues ha sido el mes de mayo en compras relativo a Xbox. Vamos a pasar ahora a PlayStation, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí por un lado. Vamos a empezar con PlayStation 4. Hay PlayStation 4, PlayStation 5, ¿vale? Vais a ver que no hay PlayStation 3 porque, como sabéis, vamos a hacer un vídeo aparte. Por aquí os voy enseñando ya Titan Quest, que es uno de los primeros que compré, esto también por 7 euritos en Amazon. Y como decía, PlayStation 3 no vais a ver por el canal
porque va a haber un vídeo especial de compras de PlayStation 3, ¿vale? Si sabéis, en vídeos anteriores comenté que iba a hacer un vídeo dedicado a sistemas en los que coleccionar hoy en día, que están bien de precio, recomendaciones de juegos que he comprado hoy en día que probablemente vayan a subir de precio, y va a ser un especial PlayStation 3, ¿vale? Ahí por lo menos hay 50 juegos, lo que he comprado en PlayStation 3, porque me lo quiero quitar ya de encima. Me quedan muy poquitos juegos, me quedarán alrededor de 25 juegos y cierro el sistema. Por cierto, hay gente que me ha preguntado, ¿cierras el sistema de lo que quieres o el full set? No, es lo que quiero, ¿vale? Full set no, porque es que full set, ¿cuánto puede ser? 600, 800 juegos. Es una locura. Tendrá alrededor de unos 300, más o menos. Por ahí tendrá de PlayStation 3. Y me faltan, pues eso, 25 o 30 juegos. Y cierro el sistema con todo lo que quiero de PlayStation 3. Pero bueno, como digo, eso lo veremos en los próximos días, próximas semanas. Veremos ese especial de compras de PlayStation 3, ¿vale? Así que nada, vamos a ir, como digo, PlayStation 4, PlayStation 5. Por un lado, Titan Quest, un juego mítico en su día de PC, que se puso muy tirado de precio, se puso a 7,90 en Amazon. Este de hecho lo voy a enseñar porque creo que dentro trae algo. Ah, pues no. Pues pensaba que traía algo dentro. Bueno, pues nada, lo dicho, es que en PlayStation 4 difícilmente te van a traer algo. Titan Quest, juegos típicos de gestión, de batallas, de crear nuestras tropas. En fin, de esos típicos juegos que habían en la época de los 90 en PC, pues bueno, se hizo esta especie de juego para consola y ya digo, se puso muy tirado y de hecho lo podéis encontrar muy fácil este juego y muy muy barato. Luego, por otro lado, me hice con este Dex. Esto fue hace poquitos días, hace muy poquitos días. Me hice con él por 10 euros, aunque aquí marqué 12, pero estaba a 10 euros en CEX. Y bueno, pues es un juego estilo Cyberpunk, ¿vale? En 2D, un juego de plataformas con toque Metroidvania, en el que, bueno, pues tenemos ahí que ir hackeando y demás. Por supuesto no trae nada. Y también es un juego que, al menos de forma digital, se consigue muy barato. Muy barato, hablo de 2-3 euros. Pero en físico sí que es verdad que es un juego bastante más difícil. Y ya digo, oye, pues un Metroidvania con toquecitos de hackeo y toques Cyberpunk. Siempre que los Metroidvania suelen ser juegos muy estética... pues un poquito más oscura, ¿no? Más como Castlevania, de vampiros, enemigos así, pues de bichos y tal. Pues oye, aquí nos metemos dentro de... Estamos como una ciudad cyberpunk, como digo, y pues con esos toques de hackeo y tal, pues le dan un toque diferente a un Metroidvania, que la verdad está muy bien ese Dex, ¿eh? Luego, por otro lado, me hice con esta putísima joya del género de lucha, este juego en su día de SNK, de King of Fighters 98, Final Edition, que bueno, pues esto es la edición definitiva, como bien pone, y es que podemos aquí, como veis, controlar 64 jugadores, tiene modo online, en el que entra, oye, hay gente, siempre me pilla conexión con gente, lo que pasa que la gente va durísimo en estos juegos, es una locura, y esto lo pillé en Amazon también a 36 euros, si no recuerdo mal, y hostia, son de esos juegos que molan un montón, ya el arte de la portada, tío... Ese típico arte de los 90 de los juegos, de aquellas cajas de SNK, ¿eh? Qué míticos, tío, qué míticos. Tiene doble portada, ¿vale? Aquí lo veis por dentro. La otra portada que tiene. A mí personalmente me gusta más esta porque además luego el manual, la fichita esta que viene es la otra portada, ¿vale? Para no verla dos veces repetido. Ya veis que no es nada, ¿eh? Es un papelito, esto es tontería de garantía. Pero bueno, al menos te trae algo, tío, yo qué sé. Ya es que ya nos conformamos con esta mierda, que es un papelillo aquí que no vale para nada, pero al menos no ves la caja vacía. Y lo dicho, juegazo de lucha, juegazo espectacular de lucha, de King of Fighters. Y bueno, es un juego que mola un montón, mola mucho, tío. A mí no es mi género favorito, ni muchísimo menos. Los de lucha y los shoot 'em up son los géneros que menos juego. Pero sí me gusta tener esas pequeñas joyitas del género también. Y ese de King of Fighters 98 es una de ellas. Luego, por otra parte más, Saints Row, Criminal Custom. Este sí que es verdad que es un juego bastante morralla. Compré la edición de PlayStation 4 porque esta edición, si no recuerdo mal, es exclusiva de Amazon, la Criminal Custom. Juraría que es exclusiva de Amazon y se puso a 7,90. 7,90 esta edición en Amazon, ¿eh? Y como veis le podemos hacer el upgrade gratuito para PlayStation 5, ¿vale? La actualización gratuita para Play 5, o sea que al fin y al cabo es como tener el juego en PlayStation 5.
No sé por qué los estoy abriendo, porque por dentro es que vienen vacíos. Aquí de hecho viene... Oh, joder, que para qué coño lo abro. Ahora voy a tener que editar esto. Bueno, no voy a editar, voy a canjear el código. Si lo veis, ya estará canjeado. Nada, pues eso, un juego que, como digo, ambientado en el mundo de Saints Row, pero un juego que la verdad, bastante morralla, bastante malo. La verdad es que es una saga que a mí no me ha llamado nunca especialmente la atención. Es como una especie de GTAs, pero un poco más locos, si se puede decir aún más locos. Pero sí, así un poco más de cachondeo, que no se toman nada en serio. Y bueno, pues este Saints Row, como digo, intentaron ahí hacer como un reboot de la saga. Y la verdad no les ha salido especialmente bien. No les ha salido especialmente bien. Pero bueno, por 8 euritos que me costó, pues ya veis. Pues ya veis. Ojo lo que se viene aquí, ¿eh? Qué antología se viene aquí, ¿eh? Turrican Anthology Volumen 2. Esto es espectacular. Esto también comprado en Amazon por 20 euros, si no recuerdo mal. Se puso también a tiro la del volumen 1. Este es el volumen 2. Se puso también a tiro el volumen 1. Pero se me escapó. Se me escapó de las manos y cuando fui a pillarlo estaba agotado. Así que a ver si lo puedo pillar en un futuro, porque así tendría ya todos los Turrican recopilados en estos Turrican Anthology. Y en esta segunda parte, pues por aquí tenemos el Turrican 3, Mega Turrican, Mega Turrican Director's Cut, Super Turrican 2 y Super Turrican, por aquí la Score Attack, ¿vale? Que es como una edición arcade, por así decirlo. Así que bueno, pues aquí tenemos los juegos de Super Nintendo y Mega Drive, ¿vale? Y el Turrican 3... No sé si era de Amiga, puede ser que fuera de Amiga. Ahora mismo no lo recuerdo. Voy a abrirlo porque esto no sé si trae alguna cosita. Como estos suelen ser, ya veis aquí que pone Strictly, pero están en Amazon, ¿eh? Lo podéis encontrar en Amazon. Y mira, sí, tiene aquí un manual. Ya decía yo, digo, es que estos juegos así de que sean de tirada limitada sí que suelen traer alguna cosita. Así que bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Un poquito los controles de los juegos. Que bueno, pues ya veis, son manuales que vienen muy sencillitos, de hecho no son nada del otro mundo, pero bueno, oye, al menos te trae alguna cosita y siempre se agradecen estas chorraditas. Así que bueno, pues juegos de plataformas, de acción, muy arcades, y estos Turrican la verdad es que en la época eran obras maestras, ¿eh? Y siguen siéndolo porque para que te saquen estas colecciones hoy en día, pues ya veis. Venga, vamos a ir con otro más. Lo hacemos con este Fist of the North Star, Los Paradise, el puño de la estrella del norte. Y estos son unos beat'em up increíbles. La verdad es un juego bastante difíciles de ver. Lo encontré en un game, ya lo veis, por 17 euros, haciendo la búsqueda de juegos de PlayStation 3. Pues me topé con este y dije, hostia, la verdad es que es un juego raro de ver. Son de estos PlayStation Hits, pero diría que es el que menos se ve. Viene aquí con una pegatinilla y todo de Ryuga Gotoku, que es la desarrolladora. Y como digo, son beat'em ups ambientados en el mundo del Puño de la Estrella del Norte. Beat'em ups guapísimos. De hecho, en PlayStation 3 ya lo veréis, pero os anticipo que compré otro también. Para la colección. Así que oye, pues si os gusta el anime de Fist of the North Star, pues la verdad es que este juego os va a encantar porque es una maravilla, tío. Son de esas joyitas de PlayStation 4, ¿eh? Otro más, Nier Replicant. Este también, compra en Amazon. Compra que me salió... ¿Cuánto fue este? ¿10 euros? 10-11 euros fue más o menos este Nier Replicant. Como he dicho varias veces, Nier Automata no es un juego que a mí me cambió la vida, porque escuché maravillas de Nier Automata. No digo que sea un mal juego, pero no llega a ser de mi gusto. Pero bueno, me hice con este Nier Replicant porque lo encontré muy barato y porque es como el prólogo, ¿no? A Nier Automata. Juraría que es el prólogo, corregidme si me equivoco, pero diría que es el prólogo. Y ahí veis la versión, la versión que ya le pusieron ahí un número ya de cachondeo, porque vamos, ya es cachondeo puro. Y lo dicho, juegos que tienen varios géneros, ¿vale? Te encuentras shoot 'em up, te encuentras juego de acción, te encuentras plataformas, en fin, son un poco loco, pero ya digo, a mí es un juego que al menos el Nier Automata no es un juego que me cambiase la vida. Veremos a ver este Nier Replicant, pero están bien, pero sin más, la verdad. Están bien, pero sin más, al menos en mi opinión. Nos vamos con Vampires. Este también fue de los últimos que compré en este mes. Me hice con él por 10 euritos. Juego que me faltaba en la colección. Juego que lo quería a este precio porque lo solía ver siempre a 14, 16.
Digo, a ver si un día lo pillo a 10 o por debajo de 10. Pues a 10 cayó. Vale, ahí veis la edición para España. Y bueno, pues esto es un juego en el que somos ahí un vampiro, ¿vale? Y tenemos que tomar ahí el camino del bien o del mal. Tenemos que decidir ahí si ir matando a la gente para vivir, como buen vampiro que somos, o perdonar la vida a la gente, o matar a los malos. O sea que hay que tomar toma de decisiones. Según lo que escojamos, pues así avanza el juego por un lado o por otro, ¿no? Pero ya digo, es un juego que le tengo muchas ganas porque yo soy muy fan del mundo vampírico, ¿eh? Muy, muy fan. Otro más, Gungrave Gore. Este también me hice con él en Amazon. Me hice con él por 10-11 euros. Estaba también muy barato, muy barato. Y como veis, tiene actualización gratuita a PlayStation 5. Tiene el upgrade. Y bueno, pues ahí veis, Bullets Beauty Badass, ¿vale? Maravillosas balas. Es un juego de acción tipo shooter. No sé si es en primera o tercera persona. Me vais a perdonar porque ahora no recuerdo si era primera o tercera. Juraría que primera, juraría, pero no lo aseguro, ¿eh? No lo aseguro. Y bueno, pues como bien pone el título, un shooter en el que es muy gore porque revientas a los enemigos, salta sangre por todos lados. Juego muy, muy gore, juego muy bestia. Y oye, pues es otro de esos juegos de acción que no llaman la atención, nunca vais a ver que este juego se nombre en ningún lado, pero es un juego que merece mucho la pena, ¿vale? Es un juego que merece mucho la pena y un juego que son de esos que desenfadados, por así decirlo. No tienen un modo historia como tal, no siguen un modo historia como tal en el que te vayas a centrar. Nadie se va a comprar este juego por saber la historia del juego, pero sí por pasárselo bien y divertirse, ¿no? Así que, oye, pues la verdad, bastante recomendable. Vamos con otro más y cuidado a la feria que se viene en PlayStation 4 con este tío, ¿eh? ¿Quién es el mayor ligón de la historia de los videojuegos? Ese que habéis dicho, lo sabéis. Larry, aquí lo tenéis. Leisure Suite Larry, en este caso Wet Dreams Dry Twice, vaya subtítulo, ¿eh? No voy a traducir, no vaya a ser no vaya a ser que me meta una strike YouTube porque nunca se sabe. Pero bueno, me hice con este juego 12 euritos, muy buen precio para esta edición española, ¿eh? Porque este juego lo vais a ver muy tirado de precio en games. De hecho lo llega a ver a 10-12 euros en los games, pero no sé por qué es la versión alemana. Tío, en todos los games veo este juego en versión alemana. Y no lo compré no porque sea versión alemana, sino porque no sé si vendrá con el doblaje en español, tío. Por eso era mi duda. Y como tampoco te lo especifica, este evidentemente sí, está en la versión para España. ¿Vale? Me hice con él en CEX. Tampoco hace muchos días, la verdad que me hice con él. Y oye, pues otro de esos juegos maravillosos. Una aventura gráfica muy cachonda con el plumilla de Larry, porque este tío es un plumillas. Eso es un matado. Quiere ir de ligón, quiere ir de sex symbol y no se come una rosca. No se come una rosca. Ahí veis referencias sexuales, ¿vale? Sospechosa la forma de la planta, ¿no? Un poquito sospechosa, ¿no? Y bueno, pues ya os podéis imaginar. Tenemos que intentar ligarnos a todas las mujeres del juego. Y es un cachondeo. La verdad es que esos juegos me encantan, los juegos de Larry, porque son unas aventuras gráficas muy cachondas, muy divertidas. Y nada, juego increíble. Y por otro lado me hice con este Tales of Symphonia Remastered, la Chosen Edition. Creo que es la única que existe, creo que el juego base como tal no existe. Todo es con esta edición. Y ya por fin me hice con esta edición. Ya sé que no es un remaster que haya salido especialmente bien, pero oye, es un juego que no está nada mal. Al menos en su día en GameCube era una obra de arte este juego, la verdad fue una obra maestra. Y la Chosen Edition esta, la verdad es que está bastante guay. Y nada, me salió también muy barato. Esto lo compré en Amazon y me salió también a 11-12 euros, me salió 11,90 creo que fueron o algo así. Y oye, pues aunque el juego no haya sido el mejor remaster que se haya hecho de un juego, pero es que por el precio tampoco. Y además, pues la edición es bonita, ¿no? Como digo, viene aquí la Steelbook, vienen aquí unas photocards y luego por aquí unas pegatinas, ¿vale? Aquí con los personajes de este Tales of Symphonia. Aquí lo veis en su edición remasterizada y en su edición Pixel, ¿vale? Y veis los personajes en Pixel y en el remaster. Y luego por aquí, pues como digo, tenemos unas photocards, ¿vale? Aquí con los protagonistas y tal. Por la parte trasera, pues ya veis que viene aquí el logo del juego. Tampoco tiene nada especial, pero bueno, están bastante guays. Aquí veis, ¿vale? Con algunos de los protagonistas del juego.
qué maravilla de juego, qué maravilla de juego. Y por aquí, como digo, tenemos la Steelbook, siempre en los Tales hay como una mascota. Esperaos un momento que ya sabía yo que aquí iba a haber un código. Lo vamos a poner por aquí. Y aquí está, ¿vale? El disco del juego y aquí veis la carátula, ¿vale? Que si lo ampliamos así, pues bueno, es el pelaje de la mascota, ¿no? Por la parte trasera es el pelaje de la mascota. Así que bueno, pues esta Chosen Edition, que por cierto me vino aquí un poco, ahí veis, no sé si apreciará, está un poco como abollada aquí, pero bueno, tampoco pasa nada, coño, tampoco vamos a ser tan exquisitos. Así que nada, pues lo dicho, un JRPG, otro Tales, que a mí es las sagas de juegos Tales me gustan muchísimo. Mi favorito es el Arise, desde que jugué el Arise me enamoré de ese juego, y luego pues seguramente vendría este Sinfonia, Vesperia, también me gusta muchísimo. Así que bueno, pues oye, pues esto sería en cuanto a PlayStation 4. Vamos a ir ahora con PlayStation 5. Vamos a apartar por aquí un poquito. Y vamos a hacer hueco a PlayStation 5. Ahí estaría el PlayStation 4. PlayStation 5, ¿cómo empezamos? Pues lo vamos a hacer con este Pitufos Cars. Juegazo, GOTY del año. No, la verdad es que, a ver, fuera coña, es un juego de Cars. Muy sencillito, pero que está bien, es un juego que está entretenido, un juego de Cars bastante entretenido. Y este creo que trae algo dentro, creo que trae unas pegatinas o algo vienen por aquí. A ver, eso es. Aquí viene un parche, ¿vale? El típico parche para la ropa de Papá Pitufo, con el número 1 de campeón. Y por aquí tenemos unas pegatinas con algunos de los coches, ¿vale? De los coches que salen en el juego, ahí lo veis. Recuerdan algunos un poquito a los autos locos, a los Wacky Racer. Recuerdan algunos un poquito, Y bueno, pues nada, un juego de Cars, ¿vale? Al más puro estilo Mario Kart, pero ambientado en el mundo de los pitufos. Que por cierto, este mes sale otro juego de los pitufos, estilo Mario Party. Lo podéis ver ahí en el vídeo de lanzamientos del mes, O sea que, como digo, no sé qué pasa con los pitufos últimamente, que salen 200.000 juegos. Por cierto, esto lo compré en Amazon, creo que fue 15 euros. Luego, Valkyrie Elysium. Esto se puso también a 16,90, 17 o algo así en Amazon. Así que lo pillé también porque le tenía muchas ganas. Me vino la versión Paluca, la verdad. Pero bueno, me da igual. La verdad es que me da igual. Y oye, pues de esos JRPGs de infinidad de horas, los Valkyrie, la verdad... Diría que mi favorito es el de PSP, el Valkyrie Lenneth. Es un juego que me encanta, el Valkyrie de PSP, el Valkyrie. Pero veremos a ver qué tal este Elysium. Aún no le he dado caña porque ya digo, es que no tengo tiempo, tío. No tengo tiempo, pero le tengo muchísimas ganas. Muchas ganas. Luego, por otro lado más, juego de terror. Si lo está viendo Alba, este juego seguro que lo ha visto, lo ha jugado ya. O si no, lo tiene seguro porque es de esos tremendos. Ikai. ¿Vale? Un juego de terror muy cortito. Un juego que dura unas 3-4 horas, algo así. Pero es una experiencia aterradora, De verdad es un juego que yo, gente que me ha hablado del juego, gente que conozco me ha dicho, es una experiencia que, ya digo, no dura especialmente, no es un juego de 10, 12, 15 horas, es un juego de 3, 4, 5 horas como mucho, pero que te mete unos sustos y unos acojones que te cagas vivo, te cagas vivo. Y además con esa ambientación japonesa, que los japoneses para mí son los reyes del terror, o sea, es que tienen un terror psicológico que es que te tortura, tío, el terror japonés te tortura psicológicamente, Es una pasada. Y ese también lo compré muy baratito en Amazon. No sé si fueron 10 o 11 euros también. Muy barato. Luego, por otro lado, Cliff and Grange. Un juego plataformero. Un juego al más puro estilo Nintendo 64, por así decirlo. ¿Vale? Y bueno, pues también se puso a 10 euritos en Amazon. Me hice con él. Y este creo que trae algo dentro, Ahí lo veis, un manual. Un manual trae dentro también. También está bastante barata la edición de Nintendo Switch. Pero es que la de esta de Play 4 estaba mucho más barata, Estaba muchísimo más barata. Aquí te explica un poquito la historia del juego. Y como digo, pues tiene esos toques Nintendo 64 al más puro estilo Rare, ¿vale? Porque ya veis que los personajes es un conejito y un mono. Y el mono pues es el que nos da la habilidad del doble salto, de cuando saltamos tener pues como un poquito de caída. Aquí lo veis, ¿vale? Los movimientos. Y ya digo, un juego de plataformas muy divertido. Y oye, que son de esos juegos que se agradecen hoy en día, ¿no? Que hoy en día suelen salir todo grandes producciones, juegos que más que juegos ya parecen películas. Y se agradecen que de vez en cuando salgan este tipo de juegos mucho más animados y mucho más videojuego, por así decirlo, ¿no? Así que ese Clash and Orange, pues bastante guay.
Por otro lado, en MediaMarkt me dice con este My Fantastic Range. Que esto, pues bueno, es hacer una granja, ¿vale? De llevar como un Stardew Valley, siempre pongo el mismo ejemplo. O Harvest Moon, Fantasy Life, este tipo de juego, ¿vale? Típico juego en el que tenemos que tener nuestra granja, nuestro huerto. Aquí sí que es verdad que tenemos esta especie de dinosaurios, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo es pues lo mismo, ¿no? Criar nuestras criaturas, conocer gente del pueblo y demás. Esto ya lo veis en MediaMarkt por 7 euros, dado oferta 10, lo rebajaron más aún a 7 y me lo llevé. Y lo que me gusta de este juego es que es con una estética low poly, ¿vale? Que es así como un poquito poligonal, no sé, como pinipón, ¿no? Es muy pinipón la estética y la verdad es que mola un montón. Mola mucho y, hostia, pues por el precio ya veis, por 7 euritos, pues ya me diréis. Luego, juegazo, una de míticas sagas que a mí me encantaban de pequeño. Aquí en España se llamaron Probotector, por suerte hoy en día ya se ha cambiado y se llaman Contra, que es como se ha llamado toda la vida. Y es este Contra Operation Galuga, juego de Konami, juego que lo compré en su versión de PlayStation 5, lo quería en Nintendo Switch, porque son juegos que siempre los he jugado en Nintendo, tanto los Probotector como en Game Boy, como el Super Probotector en Super Nintendo. Siempre son juegos que había jugado en Nintendo, me hacía especial gracia en Nintendo, pero el problema de la versión de Switch es que no viene con cartucho, es con código de descarga. O sea, la caja sí que existe, está en físico, pero es código de descarga, no es con cartucho. Me parece una puta vergüenza, la verdad. Tampoco entendí muy bien el porqué, pero me parece una vergüenza. Así que me hice con la edición de PlayStation 5, que esto os lo voy a enseñar, esto sí que viene en disco, para cualquiera que tengáis dudas, sí que viene en disco, aquí sí que está en físico el juego. Y un juego, pues bueno, aunque la estética no es lo que me llama la atención, me hubiera gustado más un pixel art más, como más retro, no más estilo Game Boy Advance, un retro así que es como más me gusta. Y esto es como un poquito como de segunda división, ¿no? Un poquito como juego de móvil, por entendernos, ¿no? Esos gráficos típicos de juego de móvil. Pero aún así, hostia, es un Contra y que en un 2024 nos haga un juego de Contra, tío. La verdad está bastante bien, ¿eh? Y además nos hace olvidar un poquito el antiguo Contra que salió hace unos años, que eso sí que era morralla, ¿eh? Morralla. Vamos con los tres últimos en PlayStation 5. Por otro lado tenemos este Baldur's Gate 3. Esto tenéis un unboxing por el canal de la edición que sacó Larian, ¿vale? Que se podía comprar en la Store, en la tienda de Larian Studios. Y bueno, pues una edición, la verdad, guapísima para un increíble GOTY. Y como veis, pues viene con dos discos. Por un lado tenemos lo que sería el disco de instalación y por otro el disco de juego, ¿vale? Así que esta es la única versión que existe en formato físico y como digo, la sacó Larian. Esto me costó 80 euros más 20 de envío, lo aclaro porque luego hay gente que me dice, se te ha olvidado decir que no, que hay que pagar de envío. Bueno, es casi evidente, ¿no? Cuando compras online tienes que pagar cierto envío. Bueno, pues en este caso, para que no haya dudas, 100 euros en total, envío incluido, ¿vale? Pero bueno, es una edición, la verdad, guapísima. Una edición increíble para uno de juego maravilloso en el que es que os compráis esto, tío. Os compráis este juego y tenéis juego para prácticamente toda la vida, tío. Porque es que con cada personaje que lo hagas va a ocurrir una historia. Según tomas de decisiones, con los personajes que hables, en los momentos que hables, va a transcurrir de una manera la historia, va a transcurrir de otra, en fin. Hay cientos de ramificaciones en la historia y es un juego espectacular, Baldur's Gate 3. Bueno, con una edición muy bonita, por cierto. Ay, que ya me ahogo, tío. Que me ahogo. Vamos ahora con otro más. Lo hacemos con Art of Rally. Un juego que lo compré también hace poquito en Extra Life. Por cierto, el Contra, ¿he dicho el precio? Creo que no he dicho el precio de Contra. Creo que fueron 30 euros, si no recuerdo mal. 26, 28, 30 euros. Por eso me rondó en Amazon. Este Art of Rally se puso en Extra Life a 12 euros, creo que fueron, 12 o 15. Y oye, la verdad, como hay alguien que también me comentó en un vídeo, anda que comprarse una PlayStation 5 para jugar Art of Rally. No es para jugar Art of Rally, no me compré una Play 5 para jugar a esto, pero entre otras cosas, pues también, claro que sí. En PlayStation 5 tendré alrededor de unos 100, 120 juegos, más o menos tendré.
Podría nombrar todos los exclusivos que hay en PlayStation 5 y que he jugado, el montón de... Sí que es verdad que las cosas como son, no me parece que Sony lo esté haciendo nada bien con Play 5. Todo el tema de exclusivos podría ser mucho más amplio, podría ser mucho mejor, pero aún así, coño, tener una Play 5, tienes un montón de juegos, tienes los Horizon, God of War, Rise of Ronin, tienes montonazos de juegos, Spider-Man 2, que es otra maravilla, de las sofás, tienes también las dos partes. Y oye, pues luego también hay que tener cositas diferentes, ¿no? No va a ser todo lo mismo, pues también hay que tener otras cositas diferentes, y como es el caso de este Art of Rally, ¿vale? Pues también un juegazo de coches, un juegazo de conducción. Esto ya lo vimos en un unboxing que hice de compras de Extra Life. Viene aquí con un póster con todos los coches que hay en el juego. No son coches reales, pero bueno, sí que los diseños, pues ahí veis que algunos de los diseños sí que son, vamos, se asemejan mucho a coches reales, ¿eh? Ahí, por ejemplo, tenéis un Audi, un Mitsubishi, en fin, se asemejan un poquito. Y luego por aquí pues tenemos un parche de tela, ¿vale? Con una de las zonas del juego. Es un juego que gráficamente es precioso, tiene una estética, un wall art, también un poquito estética low poly, y es una maravilla. Es un juego que, por cierto, es bastante difícil aprender el control, ¿eh? No os penséis que es nada sencillo este Auto Rally, ¿eh? Hacerte con el manejo bien del coche para hacer buenos tiempos requiere de habilidad y requiere de tiempo, ¿eh? Requiere de tiempo. Y luego, por último, me hice con este de Talos Principle 2, en esta edición, que creo que es la única que ha salido también, una edición preciosa. Por este sí que he dicho el precio, ¿verdad? Sí. Y este de Talos Principle, pues me costó también, creo que 30-35 euros. Esta edición la compré en Amazon. Y bueno, pues la vamos a ver por aquí. Juegos de puzzles que son una obra maestra. El primero fue una obra maestra, este de Talos Principle. A ver si quiere salir por aquí el juego, que no quiere salir, tío. Se ha quedado atascado. Y ya digo, juegos de puzzles que, oye, de jugarlo con muchísima paciencia, porque requiere de mucha paciencia. Son juegos bastante difíciles, por no decir muy difíciles. Pero oye, con paciencia y con tranquilidad, jugarlo sin prisa, tranquilamente, y son una maravilla. Son de esos juegos que cuando has completado el puzzle te queda una satisfacción por dentro espectacular, ¿eh? Espectacular. Aquí lo veis, viene aquí con una tarjetita, ¿vale? Con una foto, con el arte de la portada del juego. Aquí veis el disco y luego por otro lado nos viene aquí un artbook precioso, la verdad es que está muy bien encuadernado, con imágenes del juego, ¿vale? Nos viene algunas de las zonas, aquí lo veis. Esto así como con estética futurista, de robots y demás. Y un juego en el que hay que jugar mucho con las luces, ¿vale? Con los rayos láser, luces y demás para ir abriendo zonas. Y un poquito Myst. También podría recordar un poquito a Myst o a River. Y nada, es de esos juegos maravillosos. Juegos maravillosos. Ya digo, juegos de tomárselo con mucha tranquilidad. Sí que hay puzzles muy, muy difíciles que puede llegar a desesperar. Pero oye, aquí lo veis, ¿vale? Jugando con los láser y demás. Poquito a poco, al final os vais haciendo con él, ¿vale? Así que nada, obra maestra en el género de puzzles de Talos Principle. En este caso la segunda parte. La primera me quería hacer con él, la primera parte. Lo que pasa es que es un juego que está bastante carito ya en PlayStation 4, pero a ver si me puedo hacer un día con él. Así que bueno, pues esto sería en cuanto a PlayStation 5 en este mes de mayo, que hostia, nada mal tampoco, ¿eh? Vale, pues visto PlayStation y Xbox, vamos a seguir ahora ya para acabar con Nintendo, que hay varias cositas, ¿vale? Hay aquí de GameCube, DS, 3DS, Switch, en fin, hay un poquito de todo, así que bueno, vamos a empezar. Lo hacemos, por ejemplo, con DS, lo primero. He estado despejando aquí un poquito la mesa porque es que lo tenía ya todo lleno de juegos. Lo hacemos con una curiosidad en Nintendo DS, y es este Castlevania Rondo of Ruin. Diréis, ¿qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues es un hack, ¿vale? Esto es un hack que compré sinceramente por AliExpress. Por 10 euritos lo compré por la curiosidad. No trae nada, ya veis que de hecho es bastante mala la impresión también, aquí lo veis, ¿vale? Pero bueno, por la curiosidad, ahí está el cartucho con el juego. Lo dicho, por la curiosidad de ver cómo es, pues oye, es el típico... Sería lo que sería el Rondo of Blood,
¿vale? Pero con ambientación así, bueno, para Nintendo DS. Ya digo, una curiosidad que tengo que seguir probando, está solo en inglés, ¿vale? Para los que tengáis dudas y digáis, bien español, bien solo en inglés, ¿vale? Pero oye, típico juego de Nintendo DS, 2D, Metroidvania, pero bueno, con un hack. Luego, otro más, este Cartoon Network Racing, ¿vale? Me dice con él y bueno, pues esto básicamente es un Mario Kart, pero con ambientación, ahí lo veis, por 10 euritos en game, pero con los personajes de Cartoon Network, ¿vale? Aquí veis el pedazo de manual, que es un manual como la copa de un pino, es enorme, tío. Por aquí tiene que estar en español, aquí lo veis, aquí está en español, ¿vale? Y bueno, pues es con todos los protagonistas, Vaca y Pollo, aquí lo veis, a Vaca, y por aquí estaba Pollo, ahí lo veis, Johnny Bravo, Dexter, las super nenas, en fin, pues un poquito lo que serían los personajes de Cartoon Network en este juego de Cars, que bueno, pues siempre son divertidos, ¿no? Para echarles unas carreritas, siempre son divertidos los juegos de Cars. Y luego por último en DS encontré una joya, pero una auténtica joya en game, que es este Pokémon Edición Negro 2, 50 euros, me parece un precio increíble, porque este juego ya casi se duplica su valor, y más si está en PAL España, como veis aquí, y si está completo, como veis aquí, con todos sus papeles, sus manuales, en fin, un poquito todo lo que viene, ¿vale? Ya digo, esto lo encontré y me dijo el chico, dice, lo acabamos de comprar ahora mismo. Dice, acaba de venir un chico a vendernos. Había alguno más que le había vendido, pero bueno, eran de estos típicos morraya de DS. Pero tío, dice, pues has venido justo, has venido justo. Y ahí lo veis, Pokémon Edición Negro 2, que este es el que buscaba, porque tengo, en la primera parte lo tengo en blanco y la segunda parte quería la edición negra, ¿vale? Para ver las diferencias y porque el Pokémon de la portada me gusta mucho más que la edición blanca 2. Así que, hostia, por 50 euros creo que esto es una compra espectacular, Sinceramente creo que es una compra espectacular. Y lo conseguí, ya digo, en un game de estas cosas que encuentras y no sabes ni cómo. Nos vamos ahora a Nintendo 3DS. Hay aquí alguna joyita buena también, Lo vamos a empezar con el más flojito, que es este Lego City Undercover de Chase Begins, ¿vale? Los primeros casos. Y bueno, pues esto está ambientado, diríamos, sería una precuela del Lego City Undercover que tuvimos en consola, ¿vale? Creo que salió en Wii U, creo que salió también, yo lo jugué en la versión de PlayStation 4. Y esto, para que os hagáis una idea, es como un GTA, pero en el mundo de Lego, ¿vale? Hay mafias, persecuciones policiales, en fin, hay un montón de misiones. Y ya digo, pues este jueguecito que, oye, por 3 euritos, digo, pues mira, por probarlo, el Lego City Undercover es de mis Lego favoritos, porque ya digo, es como un GTA pero en Lego, y me gustó un montón y digo, pues vamos a probar este en 3DS a ver qué tal. Juego exclusivo de Nintendo 3DS, Luego seguimos, lo hacemos con Mario Tennis Open, que es uno de los Mario que me faltaban, de hecho, 2 de los 3 que quedan por enseñar son Marios. Así que bueno, ya sabéis, como dije en un vídeo anterior, este año tengo pensado, sobre todo estoy focalizado en cerrar PlayStation 3, como he comentado hace un momentito, pero también estoy enfocado en cerrar Xbox 360 y Nintendo 3DS, ¿vale? Que me faltan pues alrededor de unos 40 juegos, más o menos me faltan de 3DS. Lo que pasa es que es un poquito más complicado porque los que me faltan son juegos bastante caros, son los típicos JRPGs y Megami Tensei y demás, que son juegos bastante caros. Pero bueno, de Mario también me quedaba alguno, como por ejemplo este de Mario Tennis Open. Lo vi por 8 euritos en game, así que me hice con él. Y oye, pues mira, aquí por cierto estoy viendo que pone 7,95 y aquí 7,99, Ahí me estafaron 5 céntimos, porque me cobraron 7,99. Pero bueno, pues eso, un juego de tenis de Mario, como la gran mayoría, que son muy adictivos, y además jugarlo en una portátil, pues oye, te lo llevas a cualquier lado, en tu 3DS, para algún viaje o algo tal. Y muy entretenido. Y por otro lado, Mario Golf World Tour. Este estaba un poquito más caro, por 18 euros, pero es que es un juego bastante raro de ver, A mí me cuesta bastante ver este Mario Golf. Mario Golf. Y lo encontré en un CEX. Y dije, coño, es raro de ver este juego en un CEX. Así que bueno, más o menos ronda este precio, Por 20 euritos o por ahí lo podéis conseguir fácilmente. Pero ya digo, es un juego bastante raro de ver en tiendas y tal. Y bueno, pues un juego de golf
de Mario también, pues igual que el de tenis, ¿no? Juegos que siempre son divertidos y que siempre que tengas un ratito te echas ahí una partida y siempre te lo vas a pasar bien. Y por último en 3DS, este Zelda Triforce Heroes, un juego que, bueno, está más bien enfocado al multijugador, ¿vale? Para jugarlo pues con amigos y demás, pero también tenemos el modo solitario. Ya digo, está más bien enfocado a jugarlo a 3, pero la verdad, hoy en día no creo que tenga mucha comunidad este juego, no creo que mucha gente lo esté jugando, así que seguramente me toque pasarlo a mí solo. No será lo ideal porque tendrás que llevar tú a los 3 personajes, a los diferentes links, pero bueno, es un juego de mazmorreo, de puzzles, de avanzar por dungeons e ir combinando los 3 links que cada uno pues tiene poderes distintos, ¿no? Así que bueno, pues a ver qué tal jugarlo en solitario. Pero bueno, es también uno de esos Zeldas que me faltaban por completar y también por completar en colección de 3DS. Así que bueno, por 22 euritos. Es un juego que lo he visto bastante más caro, así que lo vi y dije, pues se viene ya. Nos vamos a ir con 2 cositas de GameCube. Por un lado, este NBA Cursite 2002, que lo vi por 5 euritos y dije, oye, por tener y por echar algunas partidas en GameCube, que yo no juego en GameCube porque no tengo, pero sí que tengo la primera versión de la Wii que podías meter, es retrocompatible con GameCube, ¿vale? Además está aquí la portada de la leyenda de Kobe Bryant, en paz descanse, así que bueno, pues ya lo veis, qué chiquititos eran los discos de GameCube, qué chiquititos eran, tío. Eran muy graciosos, la verdad, eran como los mini discs estos, ¿no? Que habían, la verdad eran muy graciosos. No trae el manual, pero bueno, es que qué más da. Si es que es por tenerlo y por echar ahí unos partidos de básquet en GameCube, que ya digo, lo juego en Wii, pero bueno, a ver qué tal. Y luego por otro lado tenemos una coleccionista que está bastante en mal estado, pero es raro de ver, que es este Final Fantasy Crystal Chronicles, ¿vale? Que viene aquí todo incluido, ya digo, viene aquí un poquito así con el celo y tal, y luego por aquí está un poquito roto el cartón. No sé muy bien por qué la gente destroza así las cosas, pero bueno. Es la versión Paluca. Es que desconozco si esta versión salió en España. Si alguien lo conoce, pues que me lo deje ahí en comentarios y me lo diga. Si esta misma edición salió aquí en España. Pero bueno, es el juego y por el precio que tiene, también estaba el precio. La verdad es que estaba el juego suelto. El juego está perfecto, está impoluto el juego. Me parece nuevo, tío. Y el juego, como digo, estaba también suelto al mismo precio. Digo, coño, pues por el mismo precio dame la edición esa especial. Aunque esté un poco rota, pero bueno, por tener la caja y eso. Y bueno, pues aquí viene también con su manual. Mira, ahí nos anuncia el Mario Kart, el Double Dash, ese Mario Kart. Y aquí, como digo, manual a todo color de este Final Fantasy Crystal Chronicles. Que bueno, pues es un juego más así de aventurillas. No voy a decir infantil, porque no es tampoco infantil, pero sí que es un poco más, no es un juego tan serio y menos como, por ejemplo, este último que hemos tenido de Final Fantasy XVI, ¿vale? Ahí veis qué bonitas estas imágenes, ya todo color de las aldeas, aquí los personajes y demás. Juego que luego salió una especie de remaster en Switch y PlayStation 4, pero no llegó aquí a España y aquí solo llegó en digital. Y en físico es un juego bastante raro de ver, así que lo vi por 35 euritos en un CEX y digo, pues mira, pues para ampliar también GameCube. Y esto pues viene aquí con un cable, ¿vale? Que no sé muy bien para qué era este cable. Creo que lo explicaba por aquí. Ah, para conectarlo en Game Boy Advance. Para conectarlo ahí en la Game Boy Advance, ¿vale? De hecho aquí está el conector de Advance. Y bueno, pues nada, pues venía aquí con el cable también, o sea que venía pues lo que es esta edición, digamos, especial del juego, ¿no? Que como digo, ya sé que está un poquito rota, pero bueno, es que tenía el mismo precio que el juego normal, con lo cual dije, pues yo qué sé, dame esa edición, que más da. Total, por el precio, pues ahí está ese Final Fantasy Crystal Chronicles. Luego un jueguecito de Wii, que es este Sonic Sega All Star Racing, juegazo espectacular de carreras. Esto es, casi que te diría que hasta mejor que algún Mario Kart, porque es que es un juegazo increíble. Y luego ya su edición Transform, que salió ya más adelante en Wii U, yo lo tengo esa en Xbox One, bueno, en Xbox Series, en Xbox X, joder, qué lío. Y bueno, pues un juego que están aquí pues todos los personajes de Sega, ¿no? Tenemos por aquí a
personajes de Super Monkey Ball, por supuesto los personajes de Sonic, el de Samba de Amigo, aquí tenemos a Eggman, también lo tenemos por ahí, o sea que, oye, un juego muy divertido, ¿vale? De carreras y ya digo, es que mola un montón, ahí tenéis algunos de los personajes, ¿eh? Y ahora vamos a pasar ya por último a Nintendo Switch, lo vamos a hacer con varios jueguecitos que tenemos por aquí, por un lado Aqua Motor Racing Utopia, que esto para los que en su día os gustaban los Wave Race, pues oye, estos juegos, voy a hacer por aquí hueco para ir dejando los juegos de Switch, esto ya los habéis visto, esto sería todo lo que es DS, 3DS, GameCube, y ya vamos a cerrar con Nintendo Switch. Como digo, por 10 euritos este Aqua Motor Racing Utopia, que bueno, pues eso, es como un Wave Race, la verdad es que gráficamente se ve muy bien este juego, se ve muy guapo. Y oye, por el precio, luego hay otro también de motos de nieve. De esta misma saga hay uno de motos de nieve, que está muy guay también. Tengo que hacerme con él un día. Por otro lado, Great Mountain Adventure Wonderlands. Este juego que ya lo enseñé en un vídeo pasado, que es de un unboxing. Y bueno, pues es un juego de hacer descensos en snow o en tablas de esquí y demás. Aquí veis que viene con cositas dentro. Vale, esto lo compré en Extra Life, esto me salió a 15 euros y viene aquí también con un parche típico de estos para la ropa. Y oye, pues un juego que ya digo, es entretenido y hacer esos descensos mola gráficamente como se ve porque es con un no llega a ser un píxel, pero sí que es así como muy estilo 16 bits y oye, le da un toque muy guapo y además ves el mapa y ves el descenso. Te marca los caminos en verde, en amarillo, en rojo por las pistas peligrosas y bueno, pues contra más acrobacias hagas y encima se lo haces por las pistas más peligrosas, pues más puntos que te vas llevando. Y la verdad, un juego muy entretenido. Por otro lado, Dragon Quest Monster, el príncipe oscuro. Uno de esos Dragon Quest que me faltaban, que en su día no lo compré de salida, se me pasó. Se me pasó, que tendría otras cosas que comprar ese mes. Y mira, pues este mes se puso en Game, de hecho aún lo tenéis en Game y en Amazon a veces también se pone a 30 euros y me parece un preciazo increíble para este auténtico juegazo, que esto es por lo que sería un Monster Hunter para que os hagáis una idea, o un juego tipo Pokémon, algo así, para que os hagáis una idea, pero en el mundo Dragon Quest, ¿vale? Y hostia, por 30 euros es imprescindible. Luego vamos aquí, Getsu Fumaden Den. Bueno, Getsu Fumaden Den no, Getsu Fumaden. Getsu Fumaden, por así decirlo como queráis, que eso de Fumaden suena un poco a porro. En fin, pues nada, un juego también con ambientación muy oscura, muy al estilo Castlevania. Este no sé si trae algo aquí incluido. Sí, mira, trae aquí jueguecito de Konami, Y bueno, pues un juego con ambientación, como digo, muy a lo Castlevania. Ahí está Getsu Fuma y Getsu Range, que es pues como su alter ego. Y bueno, pues aquí veis el mundo, ¿no? Mundos así muy oscuros y tal, juegos de acción y un juego muy entretenido. Esto lo compré en Limited Run Games, que me costó 35 euros, más luego súmale el envío. Que eso lo compré pues con más cositas que vamos a ver ahora por aquí, porque en total, como digo, esto fue también un unboxing que hice de Limited Run Games, que fueron 4 juegos, uno es ese, otro lo tenemos por aquí, que es Revenant Saga, ¿vale? Que bueno, pues estos son JRPGs muy clásicos, muy clásicos. Y bueno, pues tienen aquí como este remaster que hicieron para Nintendo Switch. Salió solo en físico en tirada limitada por Limited Run Games. No sé si viene algo dentro. No, este no trae absolutamente nada. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y bueno, pues ya digo, juegos, pues ya lo veis ahí. Estética muy 16 bits. Muy coloridos, muy divertidos. La verdad es que son JRPG muy guapos, bastante largos también. Y oye, pues por tenerlo ahí también en Switch, muy guay. Por otro lado, Gem Power de Lost Dimension, juego también muy estética 16 bits, juego de acción plataformas. Mira, este sí que trae un manual, igual aquí podemos ver alguna cosa. Aquí lo veis con esa estética así un poquito anime que tiene, la introducción. Y aquí lo veis, ¿vale? Un juego que en su día fue de Mega Drive, con la nueva versión de NES. Aquí lo veis gráficamente, cómo se ve el cambio. Y bueno, pues un juego, aquí lo veis, ¿vale? Tanto la versión de 8 como la de 16 bits, vienen aquí incluidas. Y como digo, juegos de acción plataforma bastante entretenidos, bastante de la época, muy de la época. Estos juegos así que se llevan como con personas reales y tal, con superpoderes.
La verdad es que están muy guay, muy guay. Y por último me hice con este Tianding, The Legend of Tianding, que bueno, son también juegos de toquecitos Metroidvania, con mucho toque de pues de acción, plataformilla también, de muchos enemigos. Y aquí por dentro pues nos viene una especie de cómic, ¿vale? Aquí lo veis, que nos explica pues aquí un poquito la historia de los personajes y demás. Así que también pues un juego muy muy guay. No sé si llega a salir en retail, creo que no ha salido en retail este juego, solo salió en tirada limitada. Y también pues un juego que bastante guay en Switch. Y por último me hice con este Neo Geo Pocket Color Selection Volumen 2. En su día me compré el volumen 1 y ahora pues bien, esto fue en MediaMarkt. Por cierto, esos que he enseñado de Limited Run Game, cada uno a 35 euros, más luego por supuesto que nadie luego no diga si hay que sumar el envío, ¿vale? Que sumar el envío, que son pues como unos 20-25 euros. Lo dicho, Neo Geo Pocket Color Volumen 2. En su día me compré el volumen 1. Este lo encontré por 25 euros en MediaMarkt. Así que digo, coño, pues que se venga ya. Aquí nos incluye 10 juegos de Neo Geo Pocket Color, ¿vale? Ahí veis algunos de ellos. Así los más destacados, pues por ejemplo este Mega Man Battle and Frontiers. Luego por aquí también tenemos este Baseball Stars, Neo Geo Cup 98, también bastante curioso. Así que bueno, una selección, no vamos a decir espectacular, pero sí una selección de juegos que no se suelen ver, no son habituales ver estos juegos, no lo quiero, o sea, está abierto, pero ¿para qué sacarlo de aquí si es que no trae absolutamente nada? Solo está el cartucho y ya está. Y lo dicho, son juegos curiosos y juegos que no se suelen ver en recopilatorios y, oye, están bastante bien. Y por último, no lo he traído aquí, pero me hice también con Sea of Stars, es que lo he empezado a jugar ahora, tío, y se me ha quedado ahí dentro. Pero bueno, nada, Sea of Stars, que venía con estas postales, lo compré en Extra Life, 35 euros creo que fueron, 35 o 40 euros. Y bueno, pues venía aquí con varias postales, unas tarjetitas y tal. Así que bueno, y luego también venía aquí con un Leinart, este típico ganchito así para poner las llaves y tal, con el logo del juego, ¿vale? De Sea of Stars. Así que bueno, pues esto sería lo de Nintendo Switch. Y ahora vamos a cerrar ya, lo vamos a hacer con nada, dos detallitos tontos. Por un lado, esto también lo enseñé en un vídeo, me hice con un pack en todo consolas de Play 3, que como he dicho ya en los próximos días se verá un vídeo. Y en todo consolas, en ese pedido que hice había un 3x2 en juegos de Game Boy y me hice con estos tres jueguecitos. Por un lado tenemos aquí The Amazing Spider-Man, por otro lado Nigel Mansell World Champion y por otro lado Batman Return of the Joker. Vale, esto por 7,95 cada uno, pero bueno, por 14 euros los tres, ¿vale? Por 15, mejor dicho. 16, joder, ya no sé ni sumar. Porque era un 3x2 como digo, y bueno, pues estos tres cartuchitos de Game Boy. Y por último, ahora sí que ya vamos a cerrar sí o sí, Evercade, que salieron dos nuevos cartuchos, en este caso el 38 y 39 de la línea roja, ¿vale? Que esto ya sabéis que la línea roja son juegos de consola. Y por un lado tenemos este Sunsoft Collection 2 y por otro lado este Pico Collection 4. Y aquí jueguecitos que vienen, pues ahí lo veis, Aero de Acrobat 2, Blaster Masters Enemy Below y Euphoria de Saga, ¿vale? Y vendrían algunos de ellos. Y por otro lado este Pico, que aquí destacado sería este Glover, que era el mítico juego de plataformas de 64, un juego bastante curioso. Y aquí veis también Zero Tolerance, ¿vale? Y Risky Boots. Vienen más, ahí vienen más juegos. De hecho, oye, ya que estamos os lo enseño y cerramos el vídeo, porque no son solo esos tres, Viene también aquí un póster de Glover con la mítica portada de este personajillo de Nintendo 64, aquí lo veis, ¿vale? Ahí veis a Glover. Y por el otro lado tenemos a Risky Boots, un juego de acción, juego bastante dificilillo, juego que le ha pasado factura al paso del tiempo, pero bueno, un juego que está bastante bien. ¿Vale? Aquí veis, pues mira, aquí lo veis, ¿vale? Algunos de los que tenemos: Glover, Risky Boots, Zero Tolerance, Street Race, Target Renegade, buen beat'em up ese, Skull-Jagger, Bat Street, Mermaids of Atlantis, Star X y The Fidgets, ¿vale? Este sería el recopilatorio que viene en este Pico Collection 4, que por cierto en el próximo mes de julio llegan los Gigacart, ¿vale? Y lo estrenan con ese pack de la trilogía principal de Tomb Raider, Los tres primeros Tomb Raider los van a sacar ahí. Además ya anunciaron que en noviembre ya las tengo reservadas, por supuesto, en su día
cuando llegue en noviembre veremos un unboxing de las dos arcade que va a sacar Evercade. Va a sacar dos máquinas recreativas de unos 40 centímetros de alto. Se van a conocer como Evercade Alpha. Y bueno, pues uno va a ser una Evercade, una recreativa de Street Fighter, y la otra de Mega Man y algunos jueguecitos más de plataformas, ¿vale? Que como digo, en su día ya lo veremos. Y este recopilatorio, por cierto, también ahí se podrán conectar en esa arcade, se podrán conectar tanto los mandos como cualquier cartucho, ¿eh? Como digo muchas veces, cualquier cartucho, da igual el color que lo veáis, tanto si es el morado, como el azul, como el rojo, como el granate, cualquiera vale para cualquier sistema de Evercade, ¿vale? Ya sean portátiles, o sea la de sobremesa, cualquier consola sirve, ¿vale? Y esa Evercade, esa recreativa que va a salir, esa Evercade Alpha, también viene con huequecitos para poner estos cartuchos, ¿eh? Recopilatorio de Sunsoft, el Sunsoft Collection 2, como hemos visto. Viene ahí el Blaster Master Enemy Below, también tenemos Euphoria, Days Before Christmas, que es un juego de Papá Noel. Este lo vamos a ver, porque este es muy divertido. Este juego es perfecto para Navidad, ahí lo veis, Ahí veis a Papá Noel tirando bolas de nieve, para matar a los enemigos. ¿Dónde se ha tenido que ver este buen hombre? ¿Dónde se ha tenido que ver? Luego por aquí tenemos también Aero de Acrobat 2, Zero de Kamikaze Squirrel, Primitive Princess y Galaxy Fight, ¿vale? Ese sería este recopilatorio de Sunsoft 2. Así que nada, oye, pues coño, un vídeo que se nos ha ido a la hora, Se nos ha ido a una hora. Pero bueno, esto ya sabéis, son los vídeos más largos del mes. Los demás intento que duren más o menos alrededor de 20 minutos. Estos siempre se van un poquito más porque hay que enseñar un poquito todo lo que hay. Así que nada, lo dicho, en comentarios me podéis dejar cuáles han sido vuestras compras, lo que vosotros queráis. Sabéis que estáis invitados a dejar vuestro comentario ahí, que yo lo agradezco un montón y me gusta mucho leeros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado las compras de este mes, que han sido unas cuantas. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.